Voy aquí bueno, ustedes han manejado antes Teams, ¿verdad? Todos los participantes que están acá han manejado antes Teams. Si no, bueno, les voy a dar acá un paseíto como rapidito acá Por lo por... general, sí, doctora, todos ¿Sí? manejamos Teams ya Ah, con la bueno. virtualidad todos los Sí, días. sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces déjenme, les voy a compartir por acá pantalla. Un segundito. E iniciamos. Listo, déjame que está cargando la presentación y arrancamos. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre presentaciones efectivas, ¿no? Entonces es bien importante lo que vamos a ver. Si tienen dudas, preguntas, bueno, no teman en levantar su mano, en preguntar, bueno, acá estamos para eso, ¿no? Entonces, bueno, como les explicaba el ingeniero, entonces pues es un curso que vamos a estar trabajando, un seminario que vamos a estar trabajando por 4 sesiones, cada sesión con 2 horas. Vamos a estar trabajando 4 temáticas. La primera temática es habilidad de comunicación para presentaciones en público, presencia escénica, habilidades personales, la preparación de la presentación y soportes en las presentaciones. Entonces, vamos a hablar un poquitico sobre las habilidades de comunicación para las presentaciones en público. Acá vamos a hablar de lo que es la comunicación oral, las barreras en la comunicación oral, habilidades y destrezas comunicativas. Entonces, cuando hablamos de la comunicación oral, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza? ¿Qué piensan que es la comunicación oral? ¿A qué se refiere la comunicación oral? Pueden habilitar sus micrófonos, pueden participar. La idea es que yo no esté acá todo el tiempo hablando, sino que podamos participar, que podamos dialogar. ¿Qué es para ustedes la comunicación oral? Es la forma de que uno se expresa. Es, Total. Ajá. es la forma que uno puede transmitir. Es, mejor dicho, es el único medio donde uno transmite ideas. Tiene, pues, es una forma, es la conversación, es lo que yo puedo expresar o lo que yo Ajá. quiera expresar. Esa es la comunicación oral. Exacto. Y muchas veces nosotros nos comunicamos oralmente, pero no tenemos en cuenta la multitud de cosas que se tienen en cuenta cuando nos estamos comunicando oralmente, como por ejemplo la pronunciación, ¿cierto? Es bien importante la pronunciación cuando nosotros nos estamos comunicando, porque no es lo mismo cuando una persona habla así, entonces tú no le estás entendiendo, ¿cierto? Entonces es muy importante cómo pronunciamos, cómo vocalizamos, cómo entonamos, porque no es lo mismo cuando tú hablas con una persona así pasito, ¿qué es lo que está diciendo la profesora? ¿Qué es lo que está diciendo? Y pues lógicamente aprendemos a modular, ¿cierto? Nuestro tono de voz, como cuando estamos diciendo un secreto, entonces ahí sí hablamos pasito, ¿cierto? Cuando ya estamos con una multitud o estamos frente a un público en general que tenemos, ¿cierto? Entonces debemos también proyectar nuestra voz, ¿cierto? Muchas veces escuchamos personas o estamos en reuniones en donde las personas, Dios mío, yo no le escucho nada a esta señora, no, pero nada, pero debemos aprender porque a veces tenemos micrófono, ¿no? Pero otras veces no tenemos micrófono cuando estamos de pronto trabajando en alguna socialización, en alguna sustentación. Si el grupo es pequeño, pues lógicamente pues no da para un micrófono. Entonces es muy importante que nosotros podamos aprender a proyectar nuestra voz, ¿cierto? A aprender y a manejar lo que es la dicción, la respiración, ¿cierto? Cuando a veces hablamos muy rápido, entonces quedamos con la respiración, ¿cierto? Entonces, aprender también a trabajar todo eso que tiene que ver con la capacidad neumofónica, que tiene que ver con, bueno, cómo estamos hablando, tenemos en cuenta la pronunciación, tampoco hablar tan despacio,
tan calmado porque eso tiende a dormir a la gente. Tratar de buscar un tono en donde nosotros nos sintamos cómodos primeramente, ¿cierto? Pero que también las personas que nos están escuchando también se sientan cómodas, ¿cierto? Poder nosotros aprender a... Así como cuando estamos, no sé si muchos de acá son papás o mamás, que nosotros manejamos diferentes tonos. No estoy diciendo que utilicemos tonos así, chilloncitos, pero aprender a manejar distintos tonos dependiendo de la intensidad con la cual queremos transmitir el mensaje, ¿no? También tener en cuenta la métrica, la velocidad, la altura, el ritmo. Tampoco hablar tan fuerte como tampoco hablar tan pausado, el ritmo con el cual estamos llevando nuestra conversación. Entonces es muy importante todo esto que estamos hablando y miren, claro, comunicación, así cuando yo me comunico con otras personas, cuando doy a entender, pero la comunicación oral tiene muchísimas cosas, si se dan cuenta, muchísimas cosas que nosotros sin querer las vamos utilizando, ¿cierto? Y vamos incorporando. Y son cosas que se aprenden en el diario vivir, ¿no? Cuando de pronto estamos frente a una presentación, estamos frente a un público, por ejemplo, y entonces nos dicen, no, habla un poco más duro, listo. Entonces ya la próxima yo ya sé y sé que tengo que proyectarme, sé que tengo que hablar un poco más duro. Entonces es bien importante cuando vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, acá yo les puse una imagen, pero si se dan cuenta, esa imagen no está completa, ¿cierto? No está completa. ¿Por qué creen que esa imagen no la puse completa? A ver, ¿por qué creen que esa imagen la puse así como a medias? Son dos personas comunicándose, ¿no? Pero puse en la mitad lo que están transmitiendo. ¿Por qué creerían ustedes? La comunicación está un poco enredada. Está un poco enredada, ¿verdad? Esa comunicación como que va y viene, pero a la final no se está entendiendo, ¿cierto? Muchas veces pensamos que nos estamos comunicando, pero a la final no nos estamos comunicando. Es decir, nuestros oyentes no están entendiendo el mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, por eso es muy importante, ya sea por lo que les decía ahorita, ¿no? Porque de pronto no estamos utilizando el tono adecuado, entonces ellos están como enredados, como que no entienden, o de pronto estamos hablando muy rápido, tan rápido, tan rápido, tan rápido que las personas no nos pueden entender. Entonces, debemos buscar y debemos tratar de identificar esto. Bueno, ¿cómo generalmente tú identificas si tu público te está entendiendo? Bueno, porque tú los miras. Bueno, en este caso, pues la virtualidad en esta parte nos complica un poco, ¿cierto? Porque yo no los puedo observar, no veo si están entendiendo, si no están entendiendo el mensaje que les estoy dando. Pero generalmente cuando estamos frente a un público, frente a un grupo de personas y estamos presencialmente, es muy fácil poder identificar si mi mensaje se está transmitiendo o no. Por eso nosotros debemos ser muy observadores. Quienes tenemos público, tenemos que enfrentarnos frente a un público, frente a personas, debemos ser muy observadores y poder identificar, uy, este no me está entendiendo el mensaje. Porque generalmente hacemos caras o las personas hacen caras sin que se den cuenta y podemos identificar. Bueno, hay muchos tipos de comunicación oral hoy en día, ¿no? Entonces, una llamada telefónica, ¿cierto? Entonces, una llamada telefónica pasa lo mismo que lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, yo no puedo ver si la persona me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo o no. Puede ser que la persona sea de esas personas que son serias al hablar, entonces yo automáticamente me hago la imagen de que la persona está mal geniada, pero no, resulta que la persona es seria. Generalmente nos pasa acá con los santanderianos, ¿no? Entonces piensan que nosotros somos golpeados y hablamos así fuerte, no, pues que es que hablamos así, no es que estemos bravas todo el tiempo, no, 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 como dicen que nosotras planchamos la ropa con la mano, no, 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 eso no es así. ¿Sí? Entonces, es como eso, ¿cierto? La comunicación oral se da de muchas maneras, no solamente tú te estás comunicando oralmente cuando estás frente a un público, que es lo que generalmente hacemos, o cuando hay una llamada telefónica. Bueno, cuando se están leyendo los votos de un matrimonio, cuando hay un discurso político, cuando hay una reunión de padres en la escuela, cuando hay un programa de radio, la presentación de un proyecto frente a un jurado, una conferencia, un discurso político, una campaña,
el dictado en una clase, un debate, una entrevista de trabajo, una publicidad radial, una charla motivacional, la narración de un cuento, la interacción de un juez entre las dos partes, la presentación de un libro, el sermón en un templo, el lanzamiento de un producto. Bueno, ahí hay 25 formas en las cuales se está comunicando oralmente un chiste, el chef cuando explica un plato. Pero entonces, cuando hablamos de la comunicación, podemos encontrar varias etapas, ¿no? Y siempre yo creo que eso lo vimos en el colegio, y es que existen varias etapas en el proceso de la comunicación. Entonces, podemos encontrar el emisor y personajes, ¿no? Encontramos como personajes que interfieren dentro de la comunicación, y uno es el emisor. Entonces, en este caso, el emisor en este caso estoy siendo yo, ¿cierto? Que yo estoy transmitiendo, les estoy dando como unos tipsitos, les estoy dando como unas orientaciones. En este caso, yo soy el emisor del mensaje, ¿cierto? El receptor, entonces ustedes son los receptores, los participantes, los que están al otro lado de la pantalla, que son quienes están escuchando el mensaje, ¿cierto? Luego viene el mensaje, entonces es el contenido que se transmite, es lo que yo les estoy transmitiendo. El código, entonces, es los símbolos, pueden ser escritos, pueden ser orales, entonces los códigos que se están utilizando. El ruido, entonces el ruido tiene que ver con las cosas que afectan una comunicación clara y efectiva, ¿no? Entonces, a veces los ruidos pueden ser ruidos físicos, ruidos sociales, ruidos culturales. Esos ruidos no solamente nos están hablando de los ruidos hacia afuera, hacia lo exterior, sino los ruidos que de pronto pueden haber en mi cabeza cuando se está transmitiendo o se está haciendo una comunicación. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, en una pareja, cuando se están comunicando y él le está diciendo algo a ella y ella está pensando, pero es que mire lo que me dice, y entonces, y esto, y aquello, y y tenemos acá como el ruido en la cabeza, ese ruido social o ese ruido cultural, si es que todos son iguales, es que, y si él se está comunicando conmigo, me está hablando, pero hay un ruido acá en mi cabeza, ¿no? Muchas veces pasa eso, ¿no? Los ruidos que hay cuando nos estamos comunicando, cuando se están comunicando con nosotros, ¿cierto? También hablamos de la retroalimentación o feedback. Es muy importante cuando nosotros nos estamos comunicando poder identificar que la otra persona está entendiendo el mensaje. Que yo les decía, lógicamente, cuando estamos en lo presencial, tú puedes ver, ¿no? Puedes ver las caras que asientan, o puedes ver los gestos, puedes ver las posturas. Entonces, puedes identificar si efectivamente el mensaje se está captando o no. Pues acá yo no les puedo ver, pero yo les pregunto, ¿vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy muy lento? ¿Mi lenguaje está siendo entendido? Bueno, estamos acá colombianos, no hay problema con otras culturas que hayan dichos o cosas que no se entiendan, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, 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 señora. vale. Sí, señora. Perfecto. Sí, señora. Perfecto, perfecto. Bueno, el contexto, bueno, tiene que ver acá con el contexto, es bien importante el contexto en el cual los movemos, y era lo que les decía ahorita, ¿no? Muchas veces cuando salimos del país o aún de regiones, o acá en Colombia tenemos una riqueza en cuanto a vocabulario muchísima, y hay dichos y hay cosas que en un lado significan una cosa y en otro lado significan otra. Entonces es muy importante también identificar ese contexto, ¿no? Saber y conocer qué tipo de población es con la cual yo voy a realizar esos procesos de comunicación. Bueno, acá cuando hablamos del proceso de comunicación, y miren, bien importante, tenemos que involucrar necesariamente habilidades comunicativas. Y conocemos como habilidades comunicativas 4, ¿no? El hablar, el escuchar, el leer y el escribir, ¿cierto? Entonces, en ese proceso comunicativo que nosotros realizamos cuando hacemos presentaciones, cuando hablamos en público, esa comunicación oral como tal, en ese proceso comunicativo hay varias cosas que también se tienen en cuenta, ¿no? Que son las otras habilidades, y es poder entender nosotros y poder aprender también a escuchar y escuchar a otros. Entonces, es muy diferente escuchar a oír, ¿cierto? Muchas veces yo estoy escuchando y ustedes me pueden estar escuchando y ya,
pero cuando tú oyes, tú estás interpretando, ¿cierto? Tú estás interpretando lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces, al oír simplemente estás, ¿qué? En el orden fisiológico. Les dije invertida, perdónenme. Cuando ustedes están oyendo, ustedes están en el orden fisiológico. Simplemente, ok, estoy oyendo a la profe que está por ahí hablando, está hablando algo del mensaje, del código, ¿cierto? Estoy siendo pasivo. Cuando yo ya estoy escuchando, es decir, escuchar me habla de que yo entiendo, yo interpreto, aún tengo ruidos por ahí en mi cabeza y me acuerdo de lo que había escuchado frente a la importancia de la comunicación oral, ¿cierto? Entonces estoy interpretando ese sonido y estoy activo, ¿no? Estoy atento a lo que se quiera decir. También es muy importante cuando hablamos del proceso comunicativo, cómo nosotros realizamos preguntas y cómo la persona que está escuchando, aquel oyente, escucha. Y quiero que veamos acá un video. Creo que acá tengo que, denme un segundo, desconecto acá los audífonos. Y espérenme, paro de compartir acá la presentación y déjenme a ver si acá les... ¿Sí están escuchando? ¿Ya amplió el...? Sí. ¿Sí se escucha el video? Sí, señora. Listo, déjenme ver. Pero muy bajito. Sí, ya lo voy a poner acá más alto, a ver, y ustedes me indican. Dame un segundo. Sí, si no, déjenme, voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir el vínculo. Denme un segundo, comparto la pantalla con el video. Denme un segundito. Pero no les estoy proyectando. En un segundo ya les voy a compartir la pantalla con el audio. Listo. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Que sí que quiero. Y dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pues te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, vale. Tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? Pero la más cercana, ¿a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Aquí. Perdona, ¿tienes fuego? Sí. Bueno, ¿qué observamos ahí? ¿Qué pudimos observar ahí en ese video cortico? A ver, ¿qué observaron? A ver, cuéntenme, ¿qué apreciaciones les dio? ¿Qué ruido les generó ese mensaje, ese video? Que, buenos días, que Buenos cuando días. ella formuló la pregunta, ella no fue clara al preguntar, ella pues no se hizo entender porque preguntaba por la panadería, pero no decía cuál panadería ni dónde estaba ubicada esa panadería ni nada, o sea, ella no fue clara al formular la pregunta y dar su mensaje. Ok, ¿qué más? ¿Qué más ruido les generó ese video? A ver, ¿qué más? Doctora, mire, es que hoy la nueva generación, porque yo hablo de la generación viejita, es muy dada a ese tipo de comunicación, ¿sí? Entonces,
uno como padre tiene que adivinarles, ¿sí? Por decir algo, mi hijo me dice, pa, ¿tienes plata? Pues, ¿pero para qué? ¿Sí? ¿Para qué necesitas plata? Papá, necesito plata para comprar esto. Eso es la comunicación que uno quiere que exista entre él, ¿sí? Entonces en cuanto al video, pues sí, la información, pues, eso es como el pitcher y el catcher, ¿sí? O sea, a veces la comunicación de pronto es por señas o que la persona se imagine qué es lo que quiere que le respondan, ¿sí? Entonces, la comunicación no es clara, pero la verdad, en este mundo que vivimos, ese es el día a día. Así es, así es. Por eso es muy importante cuando nos vamos a comunicar, poder como tratar de saber, bueno, y lo que tú dices es totalmente cierto. Las edades hoy en día se comunican totalmente diferentes. Hoy en día para comunicarse con un joven hay como que hacer un curso porque todo es como a medias, ¿cierto? Y uno como, pero, ¿qué fue? No, pero explícame, con Cami me toca así, con mi hija, pero Cami, explícame un poquito qué quiere decir eso. Sacan palabras que uno tienen otro idioma, tienen otro código, ¿no? Entonces, totalmente cierto. Y lo mismo lo que decía la anterior participante. Es muy importante también saber nosotros cómo nos comunicamos, cómo nos estamos comunicando y cómo estamos transmitiendo el mensaje. Miren también el otro caso cuando le pregunta si tiene un briquet, ¿no? Él le dice, sí, claro, y claro, lógicamente tú como persona, si te dice sí, claro, tú esperas que lo saque y te prenda el cigarrillo, ¿cierto? Pero bueno, el señor de pronto ha dicho, tú me lo podías prestar, o bueno, poder seguir ahí como con la conversación y poder generar que se pudieran entender, porque si ustedes se dan cuenta, no se estaban entendiendo, porque igual ella dice, bueno, volvemos y retomamos. Y vuelve y le dice, bueno, y estaban ahí, la panadería estaba ahí, ¿cierto? Estaban casualmente y justamente donde estaban ahí ubicados, ¿no? Bueno, les voy a compartir acá para seguir. Listo. Ay, espérame, voy a pasar. Listo. Entonces, quiero que veamos acá, es otro proceso de un malentendido en comunicación. Acá vamos a ver que acá no hay comunicación oral, simplemente es comunicación de gestos, pero quiero que observemos esta otra situación de comunicación. So I'm at the airport and they've got this deal for 5 donuts for $5, which is an awesome deal because it's pretty much the same price as buying 3 donuts anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down and I pick up the paper and I start reading the paper and this guy sits down across from me. And so I, look over the paper and he kind of gives me a bit of a smile and give him a bit of a nod and I go back to reading the business section. A little while later, I hear this rustling on the table and I'm like, I look over and the guy has got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs it more than I do. And I've still got 4 donuts anyways, and I'm not going to eat all 4 donuts. So what do I care? So I reach in the bag and I grab a donut and I start eating it. And I go back to reading the paper. So I'm just getting into the social pages and I hear this rustling on the table again. And I look over and the guy's got his hand in the bag of donuts again. He takes a bite and I'm like, what the crap? Now I'm getting a bit angry, but the precedent has been set. And so I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively. I take a bite and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by and there's this call on the loudspeaker for the next departure. And the guy gets up and he starts gathering up all his stuff. And he gets to the end of the table and he stops. And I see him out of the corner of my eye. And he reaches into the bag and he pulls out the last donut. And I'm like, seriously? And he looks at me. He breaks it in two and he hands it to me. I reach out and I take this half and I'm in total disbelief. And he kind of nods at me and he walks off.
So while I'm sitting here pondering the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight. And so I get up and I grab my bag and I grab my jacket. And under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donut and he broke it in half and gave it to me. Ok. ¿Cómo les pareció esto? ¿Ah? ¿Qué va uno pensando cuando pasa la situación? A ver. Cuando van observando la situación, ¿qué pensaron? Oye, qué abusivo este señor, ¿verdad? ¿Ustedes qué pensaron? Les escucho. Doctoras, Ajá, dale, dale. Dale, Aldo. yo creería que la ingeniera Consuelo, se echa a reír y no dice nada. Pero yo que soy santanderiano, de una vez bajo el periódico y le digo, señor, esas donas son mías, ¿sí? Inmediatamente reacciona, ¿sí? O sea, reacciona. Pues ahí el mensaje que nos deja ese video es que primero que todo, pues tenemos que tener tolerancia, analizar primero, pues, qué tenía que hacer el señor, revisar si las donas de dónde las había dejado, si las dejó encima de la mesa o las dejó en su maletín, para poder ya entrar a discutir con el señor sí, pero digamos que otra conclusión es la reacción, ¿sí? La reacción del momento que pueda tener una persona. Así es la reacción, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Dale, ¿quién más? Adelante. ¿Qué más? Buenos días. Pues Buen yo día. pensaría, la primera reacción que vi, pues, de pensar del atrevimiento, de coger pues, un objeto, en este caso el alimento que no era de él, entre comillas, Ajá. porque pues nunca se sabe en realidad a ciencia cierta qué es lo que pasó. Ahí se demostró en el video que solo al último se dio cuenta él de que las donas de él se encontraban era abajo y antes estaba haciéndole un favor el señor. Exacto, que el abusivo fue él. Es correcto. Entonces, yo pienso que a veces no tenemos el genio, no tenemos pues como la disposición de ser servicial, ni gentil. También él nunca lo demostró, pero internamente lo expresaba de que estaba molesto, de que la persona era como un mendigo, de que su apariencia no era la mejor y demostraba también como un inconformismo por eso. Así es, mirando la apariencia, ¿no? Adelante, Consuelo. Gracias, muy buenos días a todos. Buen día. A ver, doctora, de la misma forma como usted planteó una ecuación que escuchar es oír más interpretar, pienso que en este tema de este video mi ecuación sería observar es igual a ver más analizar. Así Y es. es que eso es producto de nuestro egoísmo. El ser humano por sus mismas características es egoísta, egocentrista. Y básicamente es eso. O sea, si yo me detengo, veo, es la parte física, como oír es lo que sucede dentro del oído, ver es lo que me entra solamente por los ojos. Pero yo analizo a esa persona y yo, ¿por qué me tengo que creer más que el otro? Porque es que él es el gerente y aquel es el mendigo. Es el gran error que se tiene en todos los ámbitos de que porque existe un recurso económico, pues yo soy más que otro. Y le aseguro que ese señor tenía más riqueza que ese muchacho con toda la preparación, como digo yo, los cartones pueden, las personas al momento de estar formándose tienen cartones, pero los tuburios también están hechos de cartones. Para mí es lo mismo, un tuburio hecho de cartones que una persona que esté muy formada, pero que realmente no sea persona. Lo primero que tenemos que ser es personas, seres humanos, y tenemos que ver siempre las necesidades del otro, dejar de ser tan egocentristas y egoístas.
Gracias. Así es cierto. Si ustedes se dan cuenta, su respuesta a la comunicación, porque una comunicación, lógicamente no una comunicación. Ahí veo que alguien tiene la manita levantada. ¿No? Ah, pero Sí, yo... buenos días, buenos días. Hola, hola, buenos días. Con Ana Cuéntame. María, con Ana María. Hola, tocaya. ¿Qué más? No, mira, pues yo viendo ese video, pues me pareció terrible. Él ni siquiera levanta, o sea, él todo el tiempo era mirando ese periódico y ni siquiera habla, pues por eso ni se dio cuenta que las donas no eran de él, yo creo. Porque a todo momento ni siquiera mira al señor, ni siquiera, pues yo creo, pues solo el hecho de ver la apariencia del señor, ni siquiera lo saluda, ni siquiera nada, solamente es mirando su periódico y ya concentrado en sus cosas y por eso ni se dio cuenta que eran las donas del señor que se estaba comiendo. Y el señor, él sí hacía cara, ¿no? Él le saludó, bueno, y vio que el señor... Sí, él hacía caras, pero el otro ni lo miraba por estar viendo el periódico. Exactamente. Y aparte, o sea, y aparte para colmos, queda la última y él como bravo coge la bolsa. Sí, y Y el fuera de eso le dio, ay Dios mío. total, él como que, que bueno, pues yo le comparto la mitad, tome, sí, o sea, no sé. Mire que yo les voy a compartir una experiencia. Yo trabajé en la concesional Tomás Dalena, ¿no? Y de un momento a otro el gerente lo cambiaron. ¿No? Entonces yo estaba pues a la entrada, yo recibía a la gente, pero yo con todo el mundo era igual, totalmente igual. Y llegó el gerente y nadie sabía que era el gerente, ni yo sabía que era el gerente. Y él llegó como una persona común y corriente. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, no sé qué. Entonces yo, buenos días. Entonces, no, que yo soy funcionario de acá, vengo a presentarme. Yo, sí, señor, ¿cómo están? No sé qué. Y eso, cuando, pues, afortunadamente uno recibe a todo el mundo igual. Así es. Pero otra compañera, sí, no era así. Y recibió a ese gerente terrible, 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 terrible. Entonces, al poquito tiempo, ella misma se encargó de que la sacaran. Claro, claro, mire, es muy importante lo que hablamos y lo que decimos, esa actitud empática, ¿no? El poder empatizar con la otra persona, el poder conectar, no estoy hablando que un momento a otro sean los mejores amigos, no, pero es que tú puedas establecer esa conexión, ¿cierto? Esa conexión con tu cliente, porque estamos atendiendo personas, ¿cierto? Entonces, no es atendiendo papeles o computadores, estamos con personas, entonces es muy importante la atención que yo le estoy dando, cómo me estoy refiriendo, cómo lo estoy saludando, o sea, sin importar si sea la persona del aseo, si es de pronto pues el directivo, o sea, que podamos tratar y saludar a las personas con el mismo amor y con la misma, ay, hola, buenos días, es el gerente, hola, muy buenos días, jefecito, ¿cómo amaneció? De la misma manera, porque todos somos personas, ¿cierto? Unos tenemos unas habilidades, otros tienen otras habilidades, pero aprender como esa parte empática del proceso de la comunicación y cuando estamos trabajando en equipo, porque en realidad algo que yo he aprendido y es en la mayoría de las empresas debemos entender que no soy solo yo, ¿cierto? Que yo creo que la mayoría de los resultados, si no es el 100% de los resultados en ventas o cuando se gana un contrato o cuando se ganan premios, yo creo que eso es una cuestión de un trabajo en equipo, no lo hace solo una persona, ¿cierto? Si la persona de los tintos no es la que está ahí, ella también colabora, no crea porque ella de una u otra manera está uno con el estrés y llega con el tinto, ella también colaboró, ¿cierto? Entonces es poder entender sin importar el rango que tengan las personas con las cuales estamos trabajando, poder entender que somos un equipo y poder trabajar esta parte de comunicación asertiva, que es lo que vamos a hablar un poquito frente a eso. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, acá de 3 situaciones comunicativas. Entonces, por ejemplo, hablamos de el emisor. Entonces, el emisor, una persona que envía un correo electrónico, ¿cierto? Él es el emisor. No estamos haciendo una comunicación oral, pero sí estamos haciendo una comunicación escrita. El receptor, la persona que lo recibe el correo electrónico y lo lee. El mensaje del correo, entonces, es el motivo del correo electrónico, consulta técnica sobre un informe administrativo. El código, pues, lo escribe en español.
El canal, ¿cuál es el canal? Pues Internet, ¿cierto? El ruido, el emisor utiliza un término que no es conocido por el receptor, entonces hablamos de un ruido semántico, es decir, qué sé yo, una palabra que acá para nosotros sea común, pero que en otro lado no sea común, ¿cierto? Entonces quedó como que, o que acá en Bucaramanga o acá en Santander tal palabra significa algo y en otra región significa otra cosa, ¿cierto? Entonces, uy, pero changos, ¿qué fue lo que me dijo? Me está insultando y resulta que no lo estaba insultando, ¿sí? Entonces, retroalimentación, la respuesta al correo electrónico recibido, una relación laboral virtual, ¿cierto? El contexto es una relación laboral virtual, entonces la retroalimentación podría ser, bueno, cordial saludo, ¿me podrías explicar un poco este término? No lo entiendo. Bueno, ¿cierto? Poder realizar la comunicación y poder retroalimentar esta parte. Otra situación comunicativa, entonces estamos hablando y el emisor es el presidente dando una conferencia de prensa. El receptor, ¿quiénes son? Los televidentes, ¿cierto? Los que estamos viendo detrás de la televisión. El mensaje entonces está dando nuevas políticas, nuevas medidas, bueno, ahorita con este tiempo de los precandidatos y con sus foros y con sus, bueno, sus alianzas y el mensaje que yo sí voy a hacer, que yo no voy a hacer, que bueno, todo el mensaje que dan los políticos. El código, pues lógicamente el español expresado de forma oral. El canal, pues en la televisión, el ruido, los televidentes no creen las promesas del presidente, entonces están acá lo que les decía ahorita que muchas veces pasan, se están comunicando con nosotros, pero otro, ¿sí? Y uno no lo dice, acá está el ruido, ¿no? O está con la persona al lado y se genera ese ruido ahí, sí, ¿pero qué? ¿Otro político más? Otro que promete y que no va a cumplir, ¿eso para qué? Pero no estamos escuchando el mensaje, ¿cierto? Estamos es acá con ese ruido psicológico acá, pero sí, ¿ve? Sí ve lo que dice, pero ¿qué? ¿De qué sirve lo que dice si no lo va a cumplir? No, ahí están pintados otro político más, otro, ¿sí? Entonces, ese es el ruido, ¿no? La retroalimentación, los ciudadanos convocan a una manifestación en contra de la medida. No, nos vamos a unir, nos vamos a levantar. Hay una reacción, ¿no? Entonces, bueno, el contexto, pues lógicamente, un país en crisis económica, ¿no? Otra situación comunicativa, por ejemplo, un emisor, una persona que llama por teléfono a otra. La persona que atiende el receptor, pues lógicamente es quien recibe la llamada. El mensaje, el motivo del llamada, saludar al receptor por su cumpleaños. El código, pues es el idioma español, expresado en forma oral, el canal, el teléfono. El receptor tiene problemas auditivos. ¿Qué? ¿Cómo no lo escucho? ¿Qué feliz cumpleaños? ¿Cómo? Que no lo escucho, ¿cierto? Había un ruido externo, entonces podría ser de pronto un ruido externo, había música y el receptor no podía escuchar el mensaje, entonces ahí hay un ruido y ese ruido es un ruido fisiológico. El receptor agradece, ay, muchas gracias, al final el caso por ahí escuchar feliz cumpleaños, no sé si les ha pasado, sí, muchas gracias, sí, ¿cierto? Contexto, el hogar del emisor y el receptor. Bueno, lo que les decía al principio, en la comunicación oral, interfieren muchísimas cosas, lo que hablábamos ahorita, la pronunciación, la entonación, la articulación, la vocalización, la dicción, la respiración, la capacidad neumofónica, la velocidad, la fluidez verbal. Lógicamente, identificamos y cuando nos damos cuenta, perfectamente podemos identificar los roles de las personas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay un economista y está hablando, tú te das cuenta que este es economista, generalmente, ¿por qué? Porque todo lo va a expresar ¿en qué? En números. ¿Y cómo quiere él la respuesta? Lógicamente va a querer la respuesta en números porque así entiende él mejor el mensaje. Cuando tú estás hablando de pronto con un administrativo, con un administrador, con un ingeniero, entonces habla de las propuestas, de las proyecciones, de ¿cierto? Y espera que tú también, bueno, pero ¿cuál es la propuesta? La propuesta, no, pues es que yo le puedo calcular en números, ¿no? Entonces, poder aprender y poder identificar esos lenguajes, porque muchas veces pasa eso también en las empresas, ¿no? Y es que él quiere todo con matemática, pues claro, porque este es economista. Ay, pero es que este quiere solo con, pues claro, porque entonces es poder encontrar como el balance y poder identificar, bueno, listo, perfecto.
En números, ok, bueno, entonces pues yo puedo preguntar, bueno, tú quieres ese informe, podernos comunicar, ¿cierto? Es muy importante podernos comunicar, porque de pronto lo que tú vayas a hacer o como tú vayas a responder no es la manera como espera la persona o es el informe que espera la persona, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios hoy en día en las empresas hay muchos procesos, ya hay formatos, ya hay el paso a paso que te puede como aclarar un poco qué es lo que se espera en un informe o qué es lo que se espera en una exposición, en una justificación de un proyecto, ¿cierto? Pero es muy importante dejar en claro, yo preguntar, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Te entendí bien? Entendí que lo que necesitas es que te haga una proyección en números frente a los pros y contras del proyecto, ¿cierto? O de pronto el administrativo te dice, sí, es que quiero que me haga, bueno, ok, el cronograma quieres que organice las fechas, a cuánto tiempo necesita las fechas, quieres que organice el cronograma a un mes, bueno, si no están claras las cosas, es decir, poder comunicarnos, no tener el temor, ay, pero qué pena si yo pregunto, bueno, otra cosa es que tú preguntes y ya te hayan dicho, pero bueno, pues puedes sutilmente preguntar y como que te recuerden qué es lo que requiere, pero es muy importante en un proceso comunicativo identificar qué es lo que necesita también la otra persona, ¿sí? Porque muchas veces identificamos y en la vida podemos encontrar personas que son visuales. Yo soy netamente visual, a mí me encanta mostrar aquí, allá, sí, lógicamente así también enseño, pero también entiendo que hay personas que son más de escuchar, otras que son más de pronto de la cercanía, de pronto identificar ciertas cosas, entonces es muy importante saber y conocer y tratar y desarrollar los otros tipos de comunicación, ¿cierto? Los otros tipos con los cuales yo me puedo comunicar, si estas personas son más visuales, cómo las personas captan más, si son más visuales, si son más auditivas, si son más kinestésicas, entonces también es muy importante frente a una presentación oral tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, bueno, las técnicas orales, que eso vamos a hablar en la próxima clase, hablando del uso de herramientas de memorización, oralidad natural, oralidad argumentativa, interpretativa, propositiva. Construcción del lenguaje oral, cómo comunico, cómo planeo, cómo preparo, ¿no? Entonces acá vamos a mirar lo que hablábamos ahorita de los casos, ¿no? De las barreras en la comunicación verbal. Entonces, las barreras o filtros de la comunicación son todos aquellos elementos que entropiecen, limitan o evitan que el circuito de la comunicación se produzca en óptimas condiciones. Las inferencias o barreras más comunes son las siguientes. Entonces, alguien que me pudiera ayudar a leer, a ver, ¿quién me quiere ayudar a leer las barreras psicológicas? ¿Cuáles son? A ver. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Las barreras o filtros, toda la diapositiva o las? Solo las psicológicas. Las psicológicas y ahorita otro me colabora con las fisiológicas. Dale. Las barreras psicológicas se presentan en el emisor y el receptor. Es un estado anímico, mental o emocional como tensión, tristeza, apatía, etc. Ok. ¿Te ha pasado a veces que cuando te has querido comunicar con alguien o tú o la otra persona tiene barreras psicológicas? Yo pienso una cosa, lo que pasa es que el ser humano de por sí expresa su estado de ánimo físicamente. Así tenga la situación que tenga, usted está expresando, si usted está triste, pues su solo aspecto físico lo demuestra, obviamente. Entonces yo pienso que la barrera, o sea, no es ni siquiera por decir una barrera psicológica, es una expresión. Ajá. Es una cosa que no es evidente. Entonces, Ajá. uno dirá, mira, ¿estás triste? Exacto, exacto. Es muy importante lo que tú dices, el ser observadores, ¿cierto? Cuando estamos en un proceso de comunicación y, por ejemplo, esto, yo creo que la comunicación no es solo a nivel de mi parte laboral, sino también a nivel de mi casa, de mi familia, de mi entorno, de mis hijos, ¿no? Cuando yo me voy a comunicar con mi esposo o con mis hijos y yo los veo, porque claro, ya los conozco, lógicamente es más fácil. Cuando tú conoces a la persona, tú ya identificas, oh, no, está triste. O como le digo a mis hijos, está modo ogro o modo ogra. Entonces,
los dejo un ratico y más tarde me acerco para que no exista como esa barrera modo ogro, ¿no? Entonces, es como eso, lógicamente, pues con mis compañeros de trabajo o en mi círculo de trabajo, a medida que voy conociendo a las personas, puedo identificar, entonces, pues lógicamente, puede que en algún momento cuando nos vayamos a comunicar existan algunas barreras, ¿no? Entonces, es buscar cómo quien capta esa barrera, cómo lograr de alguna manera buscar la forma de transmitir el mensaje, ¿cierto? O si tú ves que está eufórico, que está así, pues, bueno, pues date una vueltica y más tardecito le entras a la oficina y ahí sí le comentas lo que le ibas a comentar, ¿sí? Como para evitar esa barrera, porque puede ser que dependiendo de las personas, todos reaccionamos diferente. Puede ser que tú seas del que reaccione, no, pero tranquilo, vengo ahorita, listo, no hay problema, no. O no, pero sé qué le pasa, ¿cierto? Cuando debemos buscar la forma más bien de ser empáticos, de como ponerme en el lugar del otro y ok, bueno, entonces espero y doy una vuelta y ya vuelvo y espero de pronto que para evitar esa barrera, ¿no? Lógicamente, van a estar esas barreras en algún momento, pero es buscar la forma de cómo puedo romper esa barrera o cómo puedo buscar la forma de pasar esa barrera para que la comunicación sea efectiva y no se produzca ese ruido que yo les mostraba en esa imagen ahí como toda, como enredada, ¿cierto? Vamos con la barrera fisiológica. ¿Quién me ayuda a leer la barrera fisiológica? Dale, adelante. Consiste en molestias o incapacidades del organismo humano del emisor y el receptor. Por ejemplo, pérdida de la vista, del oído, ronquido, malestares o dolores corporales, hambre, cansancio, falta de respiración. Ok, bueno, estas barreras fisiológicas las hemos visto, bueno, de pronto lo que dice ahorita, algunas son vista, escucha, entonces, bueno, buscar la forma de cómo transmito el mensaje o pedir a un interlocutor que me pudiera ayudar en esos casos para poder transmitir el mensaje, ¿cierto? O, por ejemplo, si está cansado, si tiene hambre, entonces yo ya sé que el mensaje que estoy transmitiendo ya está siendo como aburrido y ay, bostezaron y empiezo a generar esa barrera, entonces yo ya sé como emisor del mensaje que debo, bueno, vamos a pararnos, vamos a arriba las manos, bueno, busco alguna estrategia para poder impedir esa barrera que no permita que el mensaje se transmita completamente. Vamos con el siguiente, que son las barreras semánticas. ¿Quién me ayuda con las barreras semánticas? No todos al tiempo. ¿Quién me ayuda con las barreras semánticas? Dale, adelante. Dale, adelante. Sí, dale. Barreras en la comunicación verbal. Las barreras o filtros de la comunicación son todos aquellos elementos que entorpecen, limitan o evitan que el circuito de la comunicación se produzca en óptimas condiciones. Las interferencias o barreras más comunes son las siguientes. Vamos con las semánticas. Ayúdame leyendo las barreras semánticas. Dale, adelante. Barreras semánticas. Se presentan en el mensaje, en su contenido. Las palabras empleadas pueden tener un significado confuso, equivocado o desconocido por el receptor. Ok, gracias. Entonces, ahí nos habla de lo que hablábamos ahorita en el mensaje que se transmitió por el correo, ¿no? Que este emisor transmitió un mensaje que el receptor no identificó. Entonces, muy importante cuando vamos a otra parte fuera del país o aún acá, como les decía, en medio de nuestras, somos todos colombianos acá, ¿cierto? Todos somos colombianos, ¿verdad? ¿O no? Todos levanten la manita si quiere, todos los colombianos. Yo saber que todos son colombianos acá. ¿Sí? Ok. Vale, perfecto, sí, pero si vamos a otro lugar, podemos tener en cuenta esas palabras. Aún acá en Colombia, lo que les decía ahorita, ¿no? Pueden ser palabras que para una región signifiquen una cosa y en otra región signifique otra, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta, dependiendo al público con el cual yo me estoy dirigiendo o estoy trabajando, o si son mis compañeros de trabajo, pues lógicamente ya identifico, o si me estoy comunicando con otras personas, entonces tener muy en claro esto. Vamos con el siguiente,
que son las barreras técnicas. ¿Quién me ayuda con las barreras técnicas? Ay, perdón. Con las barreras técnicas. Denme un segundo, ya. Con las barreras técnicas, ¿quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me colabora con las barreras técnicas? Bueno, prosigo nuevamente. Dale. Barreras técnicas. Se presentan en el canal, por ejemplo, manchones de tinta en textos impresos, borrones, falta de sonido en los parlantes, interferencia de sonido y la imagen del proyector. Ok, eso tiene que ver con el canal, es decir, los anteriores, si se dan cuenta, tiene que ver de pronto con el emisor, con el receptor, problemas internos, externos. Acá, esta barrera técnica tiene que ver con el canal. Por ejemplo, no escuchamos, ahorita que estábamos viendo el video, no, se escucha muy suavecito. Sí, pueden ser barreras que no van a permitir que el mensaje llegue, o bueno, en una comunicación escrita, que hayan borrones. Es desagradable que hayan borrones o tachones, ¿no? En un texto que te van a entregar escrito. Entonces, lógicamente, son barreras que se presentan en la comunicación. Y las barreras ambientales, a ver, ¿quién me colabora con la última de barreras ambientales? Son alteraciones naturales del ambiente como lluvia, truenos, calor, frío, etc. Y alteraciones artificiales producidas por máquinas, artefactos como aviones, autos, martillos, campanas, teléfonos, etc. Bueno, yo creo que con esas barreras ambientales todos padecimos ahorita en la pandemia. No sé si les pasó, a ver, cuéntenme. ¿Sí o no? Que estamos hablando de el aguacate, no sé qué, díganme si no sufrieron en tiempo de pandemia. Yo lo sigo sufriendo porque acá todos los días en mi casa pasa todos los vendedores haciendo su grito para comercializar su producto. Claro, ellos ya se volvieron emisores de nuestras reuniones, porque ¿qué más hacemos? También transmiten mensaje, porque ¿qué más? ¿Cierto? Entonces, en este tiempo de pandemia, la verdad, sufrimos aún también por las barreras tecnológicas, no me suena el video, no me ven, si me ven, no me ven, si me escuchan, no me escuchan, ¿no? En este tiempo de pandemia creo que esas dos barreras fueron por las que más sufrimos, ¿no? Entonces, que es un estudiante también socializándome algo y pasó el de los limones, alguien de la casa, como que fue el niño, mamá, papel, y ya, profe, pero yo, no, pues tranquila, no te afanes, esas son barreras del proceso comunicativo, ¿no? Y lógicamente una mamita ahí con su niño, entonces son cosas que, bueno, entendimos acá y que son barreras que pueden interferir un poco el proceso comunicativo, ¿no? Bueno, Alvin, ¿tiene la manita levantada o solo fue para decir que eras colombiano o tienes alguna duda? No, doctora, que también quería participar de las barreras en la pandemia, que cuando usted recibe una llamada del jefe o de un compañero y está lavando la loza y entonces escucha ahí el movimiento de las ollas, entonces, ¿y usted qué está haciendo? No, aquí lavando la loza, pero está atendiendo la llamada. Exacto, sí, yo decía que en la pandemia nos tocó puro crucero, cruce para la cocina, cruce para el computador, cruce para el cuarto, cruce para un lado y cruce para otro, ¿no? Ok, Juan Manuel, también tienes la manita levantada. No, era para manifestar que era colombiano. Vale, perfecto. Bueno, seguimos acá entonces. Entonces, bueno, nos damos cuenta que hay varias barreras que puede que no nos ayuden, que no nos faciliten en la comunicación, ¿no? Lógicamente, ya es excesivo, entonces el del aguacate, que es que ya se paró aquí al frente, y entonces, o cuando pasaba, no sé si les pasó, bueno, por acá por mi barrio pasaban los mariachis, entonces, ay, qué pena, ahí tocó con serenatica darle a los estudiantes serenatica, no hay perdón en la serenata, entonces, ¿qué tocaba? Bueno, busque un lugar donde pues no se escuche tanto, ¿cierto? Entonces, ahí nos tocaba era buscar soluciones, ¿cierto? No,
aquí afuera, o los vecinos se agarraron, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Porque pasaba en pandemia, pasó muchas veces, entonces, o que se quedaba el micrófono abierto, bueno, entonces buscar la solución para poder impedir o buscar, a veces estudiantes que se les queda el micrófono y no se dan cuenta, pues yo qué hacía, les muteaba y ya les cerramos porque qué pena, no se dieron cuenta y mejor dicho, entonces cerramos micrófono, entonces es muy importante esto, ¿no? Nosotros como emisores, entonces tratar de buscar la forma de que ese mensaje no se distorsione, ¿cierto? No se enmarañe, recuerden la foto que les mostré al principio, que ese mensaje no se enmarañe, sino que ese mensaje pueda fluir, puede que se enmarañe, pero vamos a buscar la forma de cómo lo soltamos para que el mensaje pueda llegar en su totalidad o al menos la mayor parte del mensaje a nuestros oyentes. Bueno, ahora vamos a hablar precisamente lo que estábamos hablando frente al primer videíto que vimos, frente a la comunicación. Y cuando hablamos de la comunicación también es muy importante la comunicación asertiva y empática. ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por comunicación asertiva y qué entienden ustedes por comunicación empática? A ver, ¿qué entienden ustedes? ¿A qué se les viene? ¿Qué ruido se les viene cuando escuchan estas palabras? A ver, ¿qué entienden? Es entre selectiva, ¿cómo es? Asertiva, comunicación asertiva y comunicación empática. Bueno, cuando hablamos de una comunicación asertiva, podemos estar hablando de una comunicación, puede ser verbal o no verbal. Acá no importa el tipo de comunicación que estamos transmitiendo. Miren que el video era no verbal y lo entendimos y hubo una comunicación, ¿cierto? Pero esa no fue una comunicación empática ni una comunicación asertiva, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy hablando de como una comunicación asertiva, estoy hablando de que yo estoy comunicándome asertivamente con la otra persona y hay una fluidez, es decir, yo hablo y hay una retroalimentación, yo entiendo que me están captando el mensaje, es decir, mi comunicación está siendo asertiva, ¿verdad? Empática va muy de la mano porque empática habla de que no tanto de que yo me ponga en el lugar del otro, perdón, sino que puedo identificar lo que está expresando la otra persona, cómo se está comunicando la otra persona para que esa comunicación pueda fluir, pueda ir y volver y pueda ser rica y pueda ser significativa. Qué bonito es cuando tú te comunicas y tú te entiendes ya con tu equipo. Uy, sí, no, chévere. Y vamos a hacer esta propia. Ay, no, sí, listo. Y le podemos hacer, listo, está haciendo una comunicación asertiva, ¿cierto? Porque están efectivamente retroalimentándose, aún aunque no estoy de acuerdo porque mira, bueno, listo, vale, pues entonces ese punto no lo tengamos en cuenta, mira, podemos hacer esto, ¿cierto? Siempre ser asertivos nos habla de eso, de poder proponer cosas que puedan ir en pro de algo que estamos trabajando, en pro de algo que queremos sacar adelante, un proyecto, una sustentación, bueno, algo que tengamos como meta en nuestro trabajo, en nuestro ámbito laboral, ¿no? Entonces, aquí hay dos cositas bien interesantes y me habla que la comunicación puede ser verbal o no verbal, ¿cierto? Cuando hablamos de verbal puede ser oral o escrita. Cuando estamos hablando de la no verbal, pueden ser gestos, imágenes o sonidos. Y como por ahí dicen, un gesto vale más que 1000 palabras, ¿cierto? Muchas veces yo puedo decir, sí, claro, sí entendí, pero mi gesto no está diciendo lo mismo, ¿cierto? O no, o imagine, hoy estoy más feliz, sí, felicísimo. No, pues se le nota. Dígale a su cara que está feliz, ¿cierto? Entonces, esa comunicación debe ir en sintonía, es decir, que mi cara también manifieste, y pues entonces dígale a su cara que está contenta, porque la verdad su cara está diciendo es otra cosa, ¿no? Para que también la comunicación fluya, porque no necesariamente la comunicación fluye de manera oral o escrita, sino también no verbal, ¿no? Como les decía, bueno, ahora pues porque no les puedo ver, no veo sus caras, no sé qué caras están haciendo, entonces no sé si la comunicación está yendo y viniendo,
pero es muy importante cuando estamos frente a un público poder, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Ser muy observadores, poder identificar a la otra persona, poder captar, revisar, mirar, acompañar. ¿Listo? Vamos a mirar acá algo bien cortico de las reacciones para ver si... Espérenme. Un segundo. What would your life be like if you were a rapid transformational therapist? So I can give you a glimpse into that. Acá la primera afirmación dice, un compañero que acaba de llegar se ubica delante de todos en la fila. Qué sé yo, están en la empresa y está el área de café, que es el área más rica, a mí que me encanta el cafecito, el tintico así, cuando uno está con mucho estrés, con mucho trabajo. Entonces, llegó allá a la cafetería o a la par y se ubicó y estábamos haciendo fila. A ver, vamos a ver, piense cada uno ahí cómo reaccionaría. Me parece injusto. Pues tú estabas antes, o sea, estoy pensando, ¿no? Ese ruido ahí internamente, uy, pero ¿qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Es que es el mayor o qué? ¿Cierto? ¿Cómo reacciona? Reaccionas agresivo, te dejas llevar por la carga emocional del momento, te sale ese Shrek interno, ese modo ogro, se te sale de adentro. O reaccionas pasivamente, dejémosla eso, para evitar molestias, mejor no digámosle nada. Puede ser el otro caso, ¿no? Y esa es la asertividad. La asertividad es lo que hay, el espacio que hay entre la agresividad y la pasividad. Cómo tú conectas con la persona asertivamente para lograr ese proceso comunicativo. Créeme que si tú reaccionas agresivamente, no va a haber un proceso comunicativo. Si tú reaccionas pasivamente, tampoco va a haber un proceso comunicativo porque entonces él no va a saber, me imagino que tiene que ser consciente que lo hizo mal, pero si no se dio cuenta que lo hizo mal, pues tampoco la pasividad es la respuesta, ¿no? Entonces, por eso existe la asertividad. ¿Cómo yo respondo asertivamente? No es ponerme en el lugar del otro como la empatía. Esa es la asertividad, es ese espacio. ¿Cómo reacciono yo sin irme a los dos extremos? Asertividad es comunicarse de forma congruente, clara y equilibrada. Defender nuestros derechos respetando los del otro. Decir lo que tenemos que decir sin buscar herir. ¿Y tú? ¿Eres asertivo? Entonces es eso, ¿no? Muy importante cómo nosotros respondemos, ¿no? De pronto podríamos decir, no déjala y dejémoslo, no decir, oye, Pepito, imagínate que, mira, acá estamos todos en la fila esperando, ¿por qué no? Si necesitas, pues, salir rápido, pues, dinos y miramos cómo, quién te podría seguir al puesto, pero mira, está la fila, ¿cierto? Entonces es eso, ¿no? Es como para que hagamos una reflexión si efectivamente somos asertivos o no, o siempre nos vamos a la agresividad o nos pasamos a la pasividad, ¿no? Entonces, es ser asertivos, buscar ser asertivos entre mis compañeros,
cuando voy también a trabajar también con otro público, porque cuando voy a trabajar con comunicación, cuando voy a expresarme con otras personas, necesito ser asertivo, necesito poder buscar la respuesta correcta, ¿no? Ni la pasiva ni la agresiva frente a situaciones que se me presenten cuando estoy siendo el emisor del mensaje, ¿no? Ya. La comunicación asertiva. Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, es la relación al comportamiento externo. Nos encontramos que las personas hablan de manera fluida, mantienen un contacto visual que no es amenazante y hay comodidad en su postura. Lógicamente, también nuestras posturas pueden ser intimidantes, ¿no? Entonces, ¿qué posturas también estamos utilizando al momento de responder frente a una situación específica con la otra persona, ¿no? Entonces, pasando a otros componentes, no sé, bueno, les voy a hablar de la comunicación asertiva y los derechos para sí y para los demás, ¿sí? Mis derechos y los derechos de los demás. Buena autoestima, ¿cierto? Yo debo aprender a amarme, a aceptarme como soy y así también cuando yo me ame, me acepte, puedo amar y aceptar a los demás como son. Respeto consigo mismo y con los otros, control emocional. Ven acá, pasa acá. Dentro de la comunicación asertiva, podemos identificar a personas que son asertivas. ¿Por qué? Porque manifiestan su opinión ante un tema sin pelear, porque los pasivos nunca van a hablar. Sí, debes hablar, debes comunicar. ¿Qué te parece? Oigan, imagínense que este fin de semana vamos a hacer un asado. Oye, sí, qué chévere, mira, podemos hacerlo en mi casa. O bueno, si el pasivo, ni fu ni fa, ¿cierto? Puedes hablar, puedes expresarte. Expresa comprensión hacia las opiniones de otros. No quiere decir que yo siempre, la persona asertiva o empática, no quiere decir que siempre esté de acuerdo con lo que dicen otros, ¿no? Porque tú no puedes estar de acuerdo, pero es cómo tú expresas la opinión de que no estás de acuerdo, ¿cierto? Expresa comprensión hacia las opiniones. Ok, te entiendo, pero oye, me parece mejor que la carne no la compremos en tal parte porque sale dura, mejor comprémosla en tal otra parte. Pregunta cuando no tiene algo claro, que era lo que les decía que es muy importante, para yo no embarrarla ante mi jefe o ante algo, pues pregunto si no la tengo claro, ¿sí? Oye, tengo una duda, tengo que hacer una presentación frente a eso, pero es que no me quedó claro. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes explicar hacia dónde quieres que la oriente? ¿Por qué? Porque es peor pecar por exceso que por defecto, como dicen por ahí. Es peor que salga todo mal. Pero ¿y por qué no preguntó, hermano? Porque me dio pena, porque no, pues pregunta. Preguntar no tiene nada de malo, es también cómo tú lo preguntas, ¿no? El ser asertivo, vuelve y juega nuestra palabra del día de hoy, ¿no? Asertividad, ¿cómo estás preguntando tú, no? Agresivo o pasivo, ¿no? Expresa gratitud, expresa afecto, admiración. Así son las personas que son asertivas. Expresa también insatisfacción, dolor. También demuestra que son vulnerables. O sea, no estoy hablando de que, ay, pobrecita, yo, ay, no puedo. No, pero a veces, muchas veces no nos queremos ver frágiles frente al otro o frente a mis compañeros, pero a veces estamos en un momento que explotamos y de pronto no entienden por qué reaccionamos. Oye, es que hoy estoy triste. Necesito, mejor dicho, un café para que me suba el ánimo. Listo, te tomas el café y adelante, ¿cierto? No nos quedamos en la pena, ¿cierto? Nos levantamos y salimos, pero no está mal también como mostrar que somos débiles, ¿no? Y que no podemos hacer las cosas. Bueno, pregunta, ¿no? Claro, eres competente, tienes las competencias, pues entonces investiga, busca, capacítate de algo que tú necesites el refuerzo o pregunta si tienes la duda. Sabe pedir cuando es necesario, lo que les decía ahorita, ¿sí? Oye, no entiendo, tú me puedes colaborar con eso, es que la verdad no me quedó claro. A un compañero de trabajo no tiene nada de malo, de pronto otra vez el compañero ya va a sentir la tranquilidad de decir, oye, no me pregunto ahora, yo le pregunto, venga, ayúdeme, ¿se acuerda que yo le ayudé esa vez? Venga, ayúdeme porque la verdad no entiendo, ¿cierto? Por entender que tampoco no la sabemos todas, ¿cierto? Los derechos asertivos nos habla de esa comunicación que pueda fluir, ¿sí? Que sea en doble vía, ¿no? Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. Es un trato con respeto y dignidad. Tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. Tú puedes expresar, oye, no estoy de acuerdo, pero en la forma. No es lo mismo que digas, ay, no, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me parece, a que tú digas, oye, esto...
no me parece lo que estás diciendo por esto, esto, esto y esto, ¿cierto? Escuchar y ser escuchado es muy importante, es muy importante. Decir no sin sentirse culpable, ¿sí? Cambiar de opinión, pedir información. Es de tener en cuenta, además, el tema de los derechos asertivos. En este punto queremos destacar los seis derechos asertivos que se consideran más significativos, ¿no? Bueno, acá, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Claro? ¿Va todo claro? Sí, señora. Sí, señora. Listo, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver acá unos tips que me gustó muchísimo de Quality Life, y es como una línea de tiempo hablando de unos tips para una comunicación asertiva. Y yo creo que estos tips no solo es para nuestro trabajo, sino yo creo que también para la vida, ¿no? Hay acá me comunico, así me comunico en mi casa, acá así me comunico en mi trabajo. Yo pienso que nosotros debemos ser uno donde quiera que vamos y donde quiera que estamos. Y yo pienso que el comunicarnos es clave en todos nuestros roles de nuestra vida, ¿cierto? Sean mamás, papás, profesionales, ingenieros, bueno, en cada uno de los roles que cada uno desarrolla, es muy importante la comunicación, ¿cierto? En la casa ni se diga, con la pareja, Dios santo, importantísimo, con los hijos también, ¿verdad? Como a mí me encantaba mucho el comercial. Bueno, yo pues ya soy mayorcita, pero no sé acá qué edades hayan, pero me encanta el comercial de la vivienda, los comerciales de la vivienda me encantan. Uno, el de Vamos Castores, que le dice el niño a la mamá que necesita un disfraz de castor. Entonces la mamá toda la noche se trasnocha y le hace el castor, y ya cuando van camino a la escuela y el niño ya va con su disfraz, empieza a cantar, vamos castores, vamos, y la mamá pega la frenada, changos, era de pastor, no de castor, ¿no? Y no sé si vieron el comercial de la vivienda, que el niño cuenta cómo es el papá, y que lo hubiera buscado para esta clase, y que el niño empieza a contar la historia de... está como en una presentación del colegio y empieza a contar, mi papá todas las mañanas le grita a mi mamá, y todo el mundo, uy, ese señor, qué terrible. Mi papá en el carro me da a tomar de su bebida, uy, no, le está dando de beber al niño, no sé qué más. Todas las noches mis papás pasan a la casa de unas monjitas y les quita la ropa. Entonces, cuando ya después muestran, o sea, esa es la historia contada del niño, y está como, y todo el mundo habla, y luego muestran el video de lo que pasa, y entonces en las mañanas pues el papá le grita a la mamá porque dice, chao amor, me voy para el trabajo, no sé qué, en el carro. Entonces el papá se toma un jugo verde, que es su bebida, y le da de su bebida el jugo verde. En las noches entonces lo que hace es que va y le lleva ropa a las monjitas, para donarla, ¿no? Entonces, procesos comunicativos, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es todo esto de los procesos comunicativos y que sea una comunicación asertiva, ¿no? Entonces, primero, dice, escuche y evalúe el contexto. Muy importante lo que hablábamos ahorita, saber qué contexto, saber qué tipo de población estoy comunicándome, porque no es lo mismo cuando yo me voy a comunicar con un niño, lo que hablamos cuando me voy a comunicar con un adolescente, cuando me voy a comunicar ya con personas adultas, ¿cierto? No es lo mismo el lenguaje, ¿cierto? Puedo utilizar un lenguaje sencillo o un lenguaje profesional dependiendo del rol con las personas con las cuales estoy hablando, porque lógicamente si estuviéramos hablando acá entre pedagogos, pues utilizaríamos un lenguaje de pronto más de pedagogía, más de autores, de Piaget, de Vygotsky. Si estamos hablando con ingenieros, pues lógicamente utilizamos términos específicos de ingeniería o de economía, de balances, ¿cierto? Entonces poder identificar el contexto con el cual vamos a trabajar esa comunicación y vamos a desarrollar esa comunicación para lograr empatía, lo que hablamos ahorita, la empatía. Primero hay que comprender a la otra persona antes de dar algún criterio. Tenga en cuenta el entorno y la cultura del otro, ¿no? Que hablamos ahorita, la empatía, y el primer video, el de las donas, ¿no? Segundo, utilice lenguaje sencillo en primera persona, con palabras positivas.
Transmita confianza y evite la negación para generar emociones provechosas. Es muy importante el lenguaje y es muy importante cómo tú entras a hablar con las personas, ¿cierto? Porque, como dicen por ahí, la primera impresión es la que vale, aunque no debería ser así. Pero muchas veces, como entra la persona de una vez, perdió el año o lo pasó, ¿cierto? Entonces es muy importante cómo entramos, cómo iniciamos nosotros ese proceso comunicativo con la otra persona, ¿cierto? Oye, qué chévere, me cayó bien esta persona, oye, bien, se ve que es seria, ¿no? Es seria, pero, y se ve que es sexy, pero chévere, chévere porque como que nos entendimos, ¿no? Eso es lo que debemos lograr, que se pueda buscar un espacio más cuando estamos en atención a clientes o cuando estamos en esos procesos que necesitamos poder transmitir, que nosotros podamos generar confianza, no de, ay, ¿qué hubo, parce, qué hubo, amigo? No, poder generar como un lenguaje y poder generar esa asertividad y esa empatía con la otra, poder conectar con la otra persona. No es lo mismo cuando tú estás frente a una persona que puede ser nueva y todo y no conectas y tú acá estás con ese... Uy, pero aquí ahora se va a callar, Dios mío, aquí ahora va a terminar esta profesora Ana María, la clase de habilidades comunicativas, ¿a qué horas, cierto? Aquí, bueno, oye, bueno, sí, chévere, ¿cierto? No es lo mismo, entonces es muy importante poder conectar, poder establecer esa conexión con la otra persona. Tercero, el tono. Miren, el tono es importantísimo y poder nosotros aprender a variar ese tono, ¿cierto? No es lo mismo que yo esté acá todo el día hablándoles así en este tono. Bueno, y entonces vamos a seguir hablando. Ustedes se van a cansar y ustedes se dan cuenta, yo hablo, subo, bajo mis manos no se quedan quietas. Y estuviera de pie también estaría ahí muy al contacto con ustedes porque me gusta la cercanía, ¿sí? Hablando de, no una plataforma como tal, yo estoy en contra de esas plataformas cuando están los ponentes, aunque se necesitan para que los de atrás puedan oír, pero como expositores es bien importante también la kinestésica, ¿cierto? La cercanía que yo pueda dar sin decir de que, uy, voy a tocar, no, nada, sino simplemente una cercanía con la persona con la cual me estoy dirigiendo yo, ¿no? Sin una cercanía tan cerca, digámoslo así, permitiendo una distancia válida, pero es muy importante también. Otra cosa que podemos tener en cuenta, bueno, el lenguaje no verbal, lo que les decía es muy importante porque podemos estar diciendo algo, pero podemos no estar seguros y automáticamente se nos nota, uy, esta china no está segura, no está, automáticamente se nota. Entonces es muy importante ese lenguaje no verbal, ¿no? Porque ese lenguaje no verbal va acompañado de más cosas, de posturas, de tensiones, de las manos en los bolsillos, de las manos o con un lapicero, o con todas estas cosas no nos van a ayudar, que se lo vamos a ver en la próxima clase, esa parte de nuestra postura, de nuestro lenguaje corporal. Transmita confianza y sea coherente, respete a los otros, ¿cierto? Cuando vamos a escuchar las opiniones de otros, debemos ser coherentes con lo que hablamos y con lo que decimos, ¿no? Establezca una relación entre lo que se dice y lo que se hace, evite discusiones, si se siente que hay fallas, entonces es primordial buscar cuál es la falla y poder volver de nuevo a buscar la estrategia para retransmitir el mensaje. Quinto, cuide sus emociones, lo que hablábamos. Todas las personas son diferentes, ¿no? Cada uno reacciona de una manera diferente, pero es muy importante cómo cuidamos esas emociones y asegúrese que el mensaje se entendió con éxito. Es muy importante poder trabajar esto, ¿no? Cuando hablamos de la comunicación empática, acuérdense que la asertividad nos habla de ese punto medio entre la agresividad y la pasividad, ¿cierto? Cuando hablo de ser empáticos es que las personas empáticas conectan con los demás, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, buscan establecer una conexión, lo que les decía, no que sean pues los íntimos amigos, ¿cierto? Pero que oye, le entendí, chévere, interesante, ¿cierto? Transmite colaboración en la persona que no solo llega a mandar, sino la persona, bueno, vamos a hacer, ¿listo? Bueno, acá somos un equipo, acá trabajamos juntos, bueno, vamos a hacerlo, ¿en qué les puedo ayudar? Listo, no, pues usted no puede, usted no sabe, bueno, venga, al menos le ayudo y le traigo un tinto, le traigo un vasito de agua, ¿cierto? Nos describe como personas respetables y respetuosas, nos ayuda a ser más objetivos y justos, mejora la autoestima y facilita el aprendizaje, consolida las relaciones y las mantiene en el tiempo. Entonces, hemos venido hablando frente a todo esto
frente a la comunicación asertiva, frente a la comunicación empática, hablamos de la oralidad, de la importancia de la oralidad, y es bien importante, denme un segundito, voy a buscar aquí. Es bien importante cómo nosotros manejamos y cómo nosotros nos expresamos con las personas, ¿no? Bueno, hasta ahora quiero escuchar, quiero preguntar, ¿qué les ha venido quedando? A ver, ¿qué les ha venido quedando? ¿Qué les quedó? ¿Qué les quedó? ¿Qué ganancia tenemos del día de hoy? Es lo importante. A ver, les escucho. Mientras yo busco acá algo que les quiero compartir. Doctora Ana María, yo tendría una pregunta más que un comentario. ¿En qué momento uno logra darse cuenta cuando estoy siendo asertiva o empática en ese proceso de comunicación? Porque le he entendido que la asertiva es más profunda, es más hacia resultados de un objetivo que yo me he podido trazar. Y digamos que la empática es básicamente, ya la llamaría yo de protocolo, por darle una definición en este momento. Sí, podría ser. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de lo uno y lo otro? De la misma forma como le acabo de expresar, dependiendo hacia qué objetivo me trazo en la una o en la otra. Ajá, y también mira, lo que yo les decía ahorita, hay personas con las que es más fácil que con otras. ¿Por qué? Porque hay personas que se expresan y tú lo captas, ¿sí? Cuando tú estás hablando con alguien y asiente la cabeza y bueno, ok, tú vas a entender, ok, estoy siendo asertiva, estoy siendo empática, le estoy llegando, está captando el mensaje, ¿cierto? Estoy apuntándole a donde es, le estoy llegando. Lógicamente lo que yo les decía ahorita, virtualmente es un poco más complicado, ¿me entiendes? Porque yo no estoy observando las personas, no sé si lo que yo les dije fue asertivo para ustedes, si ustedes, oye, sí, qué chévere, si tuve conexión con ustedes, no lo logro identificar, ¿cierto? De pronto, con el tono de voz, si conociera a la persona, yo puedo identificar el tono de voz. Muchas veces identificamos también por el tono de voz, si ya conocemos a las personas, si estoy siendo empática o no, ¿cierto? Las expresiones, yo pensaría que el lenguaje no verbal me muestra a mí muchísimo, si no es un 80-90%, me muestra mucho. Cuando las personas no son muy expresivas, digámoslo así, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Cómo nos están ellos retroalimentando ese mensaje, ¿sí? Si yo me doy cuenta o hago una pregunta, ¿me entendiste? ¿Captaste mi idea? No. Yuca, por ese lado no fue, nos tocó buscar otra forma porque como que no me captó el mensaje, ¿cierto? Porque lógicamente, lo que te decía ahorita, visualmente tú puedes, y si eres observador, miren el videito este, identificamos perfectamente, él fue asertivo, el señor de las donas fue asertivo, el otro no fue asertivo, y fue empático, ¿cierto? Él no necesitó hablar, nos dimos cuenta nosotros como observadores, digámoslo así. Bueno, claro que al principio nosotros íbamos a ir pensando, uy, qué abusivo, ¿no? Oye, pero ya cuando tú miras al final, tú dices, oye, ese señor fue asertivo en su comunicación, ¿cierto? Porque de otro hubiera respondido de la otra manera como estaba respondiendo del periódico, ¿no? Y pensaría que también con las palabras, ¿cómo te están respondiendo? Cuando tú haces preguntas, es muy importante cuando nosotros estamos en ese proceso comunicativo, preguntar, ¿cómo vamos? ¿Vamos claros? ¿Me están entendiendo? ¿Tienen dudas? Para yo saber, ¿cierto? Para yo poder identificar si se transmitió el mensaje correctamente, ¿no? Pensaría yo. Lógicamente, siempre las personas van a tener ruidos, ¿cierto? Y qué días veía con mis hijos esta serie de cómo criar a un superhéroe. Y me encantó muchísimo el poder que tiene un niño ahorita en la nueva temporada, que es el de leer la mente. Y decía, oye, qué genial como tú pudieras leer la mente, porque ahí tendrías completo el mensaje.
tú lo tendrías completo porque sabes si te entendieron, si no te entendieron, si efectivamente ese marañón, porque todos cuando nos estamos comunicando, cuando estamos escuchando u oyendo, dependiendo del ejercicio que estamos haciendo, viene acá el ruido, ¿no? ¿Será que sí? Pero y entonces, y ahora lo que ella dice y lo que está diciendo. Entonces, eso sería genial, ¿no? Poder saber los pensamientos del otro frente a lo que yo estoy comunicando. Pero generalmente, para yo identificar, yo lo identifico así. Sí, en este caso lo que les decía, pues no les puedo ver, de pronto puedo hacerlo, bueno, por lo que me preguntan o por lo que me dicen, de si entendieron, si no entendieron, de tu pregunta, entiendo con lo que dijiste, bueno, entendimos un poquitico lo que es asertividad y lo que es empatía, ¿cierto? Entonces, pensaría yo que esa es como la forma, digámoslo así, que tú puedes identificar y captar si te están como entendiendo o no, ¿no? No sé si alguno tenga otro tip. A mí me funcionan esos dos, ¿no? Retroalimentar y preguntar y ahí yo voy mirando, voy identificando. También tiene que ver mucho el tipo de población que tenemos, ¿no? Pues porque con niños puede hacer juegos, puede hacer otra, con adultos pues ya, ay, que me van a poner a jugar, ¿no? Pero también dependiendo del tipo de población que tengas, puedes hacer algunas cosas o preguntas que te puedan medir a ti qué tipo de comprensión están teniendo las personas, ¿no? Que yo te decía, yo soy visual, yo identifico visualmente de una. No sé si te ayudó la respuesta, Consuelo. Creo que fue Consuelo, ¿verdad? Sí, sí, señora, muy amable, muchas gracias. Vale, con gusto. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Creo que Javier por acá les compartió un formulario para que por favor lo puedan ir diligenciando. Bueno, quiero escuchar a cada uno, cortico, cómo se sintió, qué fue lo que más, una sola cosita de qué fue lo que más les llamó la atención. Es decir, me van a decir con una palabra, cómo se sintieron, alegres, tristes, aburridos, motivados, bueno, una palabra y ya, solamente con una palabra, ¿cómo se sintieron hoy? ¿Listo? Quiero escuchar. Interesante. Listo, a Alvin Elis Nieto. Listo, otro. Motivada. Motivada, listo. ¿Quién más? A la expectativa. A la expectativa, ok, Walter. ¿Quién más? Van tres. Animada. Animada, listo, Lina. 4. ¿Quién más? ¿Quién da más? A ver, 4. Aquí hay 11, aquí hay 11. A ver, Diana, ¿cómo te sentiste, Diana? Diana Marcela Rangel. Súper motivada. Bien, listo. Jenny Luz Ríos Silva, ¿cómo te sentiste hoy? Muy bien. Sí, chévere. Bien. Juan Manuel Ramos, ¿cómo te sentiste hoy? Entusiasmado. Listo. Marta Ospino. Bien. Listo. Melba. Dígame, doctora. Ya, tú ya me has dicho. Walter, ya. Me falta por acá. Jorli Sanabria, ¿cómo te sentiste hoy? Interesante. Muy interesante el tema. Muchas gracias. Bueno, vale. Bueno, de hoy en 8, entonces vamos a estar trabajando lenguaje no verbal. Entonces, vamos a estar muy atentos. Nos vemos de hoy en 8 puntualitos a las 8 de la mañana. Creo que el ingeniero Javier les compartió, Alina, y nos escribe animar, les compartió el formulario para que por favor lo diligencien. ¿Listo? Entonces, Sí, señora. Listo, vale. De hoy en 8, no sé si pudiera existir, ustedes miran,
que pudieran tener cámaras, porque quisiera hacer unos ejercicios de comunicación no verbal, entonces pues sería interesante, no estoy diciendo todo el tiempo la cámara, pero si pueden, los que pudieran, sería genial para algunos ejercicios que vamos a hacer de comunicación no verbal. Entonces, pues lógicamente para la comunicación no verbal necesitamos pues vernos, ¿no? Entonces, para que miren si pueden lograr de alguna manera poder conectar la cámara, no va a ser todo el tiempo, sino en algunos momenticos que vaya a hacer algunos ejercicios. Tiene la manita levantada Javier. Adelante, Javier. Vale, gracias, doctora. Sí, como le has comentado, en el chat facilité un link para que hagan la inscripción. Es importante para nosotros tener los datos de ustedes, los datos mínimos necesarios, que es el correo, el teléfono, nombre completo, para poder facilitarle la información de acceso al aula virtual, para que de esa misma manera salgan los certificados. Entonces, pues es muy importante que nos regalen esa información. Claro que sí, porque la asistencia debe ser al 100% para que puedan generarle los certificados. Entonces es bien importante que ustedes puedan diligenciar el formulario de asistencia. Creo que Javier también les va a enviar a los correos el acceso a plataforma, porque hay que presentar como un cuestionario, es un cuestionario sencillísimo de 10 preguntitas. Ah, bueno, ¿tú les indicas, Javier, en qué momento se habilita o algo? Sí, una vez tengamos la información ya de los participantes, se les enviará un correo de bienvenida. En ese correo se les indicará pues el paso a paso, ¿sí? Cómo ingresar y qué van a encontrar dentro del aula virtual. Como usted lo indicó, pues vamos a tener unas preguntas que no tienen calificación para el curso, pero sí es de vital importancia para la institución manejar un tema de indicadores. Entonces sí van a estar ahí, van a estar el material que comparta la doctora también. Si ella nos facilita los videos también los podemos subir ahí. Las sesiones que están siendo grabadas también se van a subir al aula virtual para que si de alguna manera no entraron a la hora o les tocó salir antes, pues lo puedan retomar. Sí, los videos ahí mismo en las diapositivas, espérame, les comparto. Ahí mismo en las diapositivas están con los enlaces, entonces por eso no hay problema, ahí están en las diapositivas van los enlaces. Entonces, de hoy en 8, muy animadísimos, quiero animarles de verdad, de hoy en 8 vamos a trabajar un tema muy interesante que es la comunicación no verbal. Entonces, clavísimo lo que les decía, si pueden y hay la posibilidad de poder conectar cámaras en algunos momentos, les agradecería muchísimo porque nos va a ayudar mucho en ese proceso que vamos a hacer de interacción, de cooperación y todo. Entonces, bueno, creería que por hoy terminamos. Muchísimas gracias, un gusto conocerles, un gusto poder estar. Muchísimas gracias. No, con gusto y bueno, ahí estamos atentos en lo que requieran y bueno, aquí atenta para vernos la próxima semana, con mucha expectativa. Muchas gracias. También recordarle a sus compañeros para que ingresen, los que no pudieron entrar hoy, que les llegó la invitación para que la próxima clase seamos muchos más. ¿Cuántos faltaron, ingeniero Javier? Se tenía una expectativa de 45 asistentes. Bastantes, sí, claro, vinieron. Vale, listo, perfecto. Entonces animen a sus compañeros, cuéntenle lo que hicimos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, una feliz mañana. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Con gusto, hasta luego.